Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenos compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 9 de abril, fuera de mercado. Normalmente siempre hago mis transmisiones cuando tengo algún tipo de confirmación de horario porque hay algún mercado abierto, pero voy a aprovechar este fin de semana para comenzar a hacer resúmenes semanales. Estuve intentando realizar una transmisión el día viernes en vivo, pero la verdad es que la plataforma de YouTube es un poco, vamos a decir que compleja, por no decir que no funciona para nada. Pero vamos a ver si para a partir del próximo viernes sí comienzo a hacer transmisiones en vivo y hacer los resúmenes de la semana ese día. De todas maneras siento que me quedé con muchas cosas por decir y voy a aprovechar esta oportunidad entonces para hacer un análisis rápido de lo que puede decirnos el precio de Bitcoin para este fin de semana y vamos a hacer el resumen de las noticias y los movimientos más importantes que tuvo el mercado durante la semana, que fueron bastantes. ¿Qué podemos ver realmente en el precio de Bitcoin? Lo más importante que podemos decir es que se han perdido directrices muy importantes en el precio, por lo que ya pensar que estas son las mejores zonas de compra no lo puedo tener todavía muy claro. Lo que sí se puede pensar es en el scalping, en operaciones de muy corto plazo, ya que al tener un soporte tan cerca del precio de donde se encuentra actualmente, medir un stop loss ya de prácticamente un 1%, ya incluso lo estaría colocando por debajo de lo que son los mínimos que se han estado alcanzando. Podríamos decir que estamos en una pequeña fase de consolidación y de alguna o de otra manera podríamos considerar que esto ya tiene una forma de doble fondo. Prácticamente sería como pensar en una vuelta hasta la media de 200 periodos para luego seguir cayendo. Esa viene siendo la probabilidad más alta que se puede dibujar en este gráfico en este momento, en esta temporalidad más corta. Prácticamente viendo lo que es el desarrollo del Esquisito Momentum, que ya está formando el Valle Verde, por lo que me puede indicar que de una u otra manera ya se está desarrollando, ya la parte más peligrosa del precio ha finalizado, y con un stop tan cercano sí me parece que tiene una relación 1 a 1 que me puede permitir una pequeñita oportunidad para aprovechar un movimiento alcista. Ahora bien, eso es lo que me puede indicar a mí este gráfico de 1 hora. El de 4 horas también me lo confirma. Si nos damos cuenta, ya estamos en el oscurecimiento del Valle Rojo. Sin embargo, podemos ver que se ha estado formando con divergencia y no podríamos descartar que se forme otra, por lo que un stop en los mínimos, como les estoy comentando, viene siendo fundamental. Eso viene siendo lo más importante que se le puede ver si se desea realizar un movimiento de scalping. Las condiciones están dadas para una reversión alcista del precio. Sin embargo, es bastante importante notar que es solamente un retorno hasta las medias, lo que me están dando los indicadores como la más alta probabilidad. Fíjense, por ejemplo, en este gráfico de 4 horas tengo un RSI en donde tengo marcada una resistencia que se ha estado respetando desde los máximos del 28 de marzo. Y podría ser bastante probable que la vuelva a tocar para continuar un proceso justamente aquí en su área de sobreventa. Con solo tocarla ya prácticamente me estaría llevando el precio hasta las medias que se encuentran por la parte superior en los gráficos más pequeños. Fíjense, en el gráfico de 4 horas serían los 42.800 y el que estábamos viendo en el gráfico de 1 hora prácticamente coincide en los 42.950, 43.000 aproximadamente. Esas vienen siendo las zonas en donde lo más probable es que se consolide nuevamente el precio y o de alguna manera continúe su movimiento bajista. Vamos a pensar de todas maneras lo que nos están dando los gráficos de temporalidades superiores, ya que pues si se es un inversor y no se está pensando en un tan corto plazo como de un día o unas horas, vamos a ver lo que estamos viendo en el gráfico diario. Es aquí en donde están las pistas más importantes para el largo plazo y podemos ver que no la tenemos pero para nada bien. ¿Por qué lo digo? Se ha perdido la directriz del movimiento alcista que había estado uniendo todos los soportes en el RSI. Se había estado comenzando a constituir justamente con este mínimo que se alcanzó el 22 de enero, en el punto de sobreventa más importante que ha tenido el precio durante el año.
y desde ahí, si trazamos una directriz, podemos ver que ya en coincidencia con la pérdida de esta línea blanca, que es una directriz bastante importante para el precio, si se dan cuenta es de las que siempre les estoy comentando, que fue cuando comenzaron las caídas el 5 de enero. Justamente en ese mismo momento también se perdió esa directriz alcista del RSI, por lo que pensar que estas son las mejores zonas de compra estaría por confirmarse. ¿Qué necesitaría yo para pensar que tengo un patrón de vuelta lo suficiente importante y hasta dónde? Sería que se posicione en un cierre diario por encima de los 43.800 aproximadamente, justamente por encima de lo que ha sido este periodo de corrección que hemos estado teniendo por noticias que ya les voy a comentar. Estamos de todas maneras muy cerca de un soporte que también me puede ayudar a mí, y de la mano con lo que les estoy diciendo, tener algún tipo de exposición alcista bastante pequeña por si la volatilidad me saca del mercado. Justamente pues en las áreas de soporte se compra y en las áreas de resistencia se vende. Este vendría siendo el primer objetivo técnico, que luego de un movimiento alcista que se diese, como les digo, por encima de los 43.800, yo estaría pensando que se estaría dando. Pero de todas maneras eso es como anticiparse, porque tengo la resistencia del RSI y tengo, como ven, el desarrollo del oscurecimiento del Valle Verde. Todavía nos encontramos en un proceso justamente de distribución del movimiento alcista que habíamos estado teniendo, por lo que anticiparse y pensar que desde aquí ya se sube es simplemente adivinar. Podemos comenzar a pensar que eso va a ocurrir es cuando comienza el desarrollo del nuevo Valle Verde, que puede darse justamente en los próximos momentos, en los próximos días, ya que estamos en gráfico diario. O luego de que si comenzase un desarrollo del Valle Rojo, en el oscurecimiento del Valle Rojo. En ese serían los momentos en donde el precio me estaría dando unas mejores garantías de que ya sea el próximo movimiento alcista. Ahora bien, hasta no tener una confirmación, yo no pensaría que es un movimiento totalmente seguro. Más bien, solamente puedo pensar en el alza para un movimiento con un stop reducido, porque si va a desarrollar un valle rojo, prefiero salirme del mercado y aprovechar alguna otra zona importante de soporte. ¿Sí? Por ejemplo, pudieran ser, en este caso, tendría que dibujar una directriz para yo saber qué es lo que está respetando el precio. Podría pensar en el último soporte importante del precio, los $39.500 aproximadamente, que coincide con esta línea puntada amarilla, que es el área de volumen por sesión. Justamente esta sería una última oportunidad para un movimiento alcista, porque de perderse estaríamos hablando que esto fue una falsa ruptura y estaríamos proyectando una caída importante para el precio de Bitcoin. ¿Sí? Ya que justamente una ruptura por esta parte, estaríamos hablando de que esta consolidación sería un proceso de compradores atrapados y me estaría prácticamente pronunciando el precio a una caída que me llevaría, si no lo calculo mal, hasta por debajo de los $31.000, 31.500, justamente con esta área de soporte importante del precio. Una área que quiero mostrarles también que se respeta en el gráfico semanal. Ya pensar que vamos a alcanzar máximos históricos es algo que no puedo encontrar absolutamente por ningún indicador. Muchas personas están viendo el gráfico semanal con entusiasmo y yo quiero que lo detallemos detenidamente. Un gráfico semanal me está diciendo que esta es una de las mejores zonas de compra, en efecto. Vamos a verlo así, en este panorama. Tengo el oscurecimiento del Valle Rojo y no tengo ningún tipo de tendencia definida. ¿Sí? Justamente en esta disminución del volumen que estoy viendo en este último tramo de caída, me hace pensar a mí que puede ser un periodo de consolidación en donde pudiese darse un movimiento alcista importante. Claro, con tantísimas resistencias por arriba, es bastante complicado adivinar si realmente las va a romper o si solamente sería un rebote alcista para seguir cayendo. Pero a nivel de indicadores no lo tengo tampoco muy claro, porque aunque el esquisimo momentum, el oscurecimiento del Valle Rojo, ya me indica que estas son las zonas de compra, veo una directriz bajista del RSI que se ha estado respetando y quiero que la veamos con calma de cerca. Me refiero a unir simplemente los máximos más importantes, tanto los que se alcanzaron en enero del 2021,
justamente con el gran movimiento alcista que tuvimos cuando rompimos por encima de los $20,000 y seguimos ese gran movimiento, y luego cuando se retestea en esta zona de sobrecompra el 8 de noviembre del 2021. Justamente, si nos damos cuenta, es una divergencia clara, porque entre más alto está en el RSI, el precio no se encuentra en las partes más superiores que se alcanza, sino en este caso estábamos hablando de los $39,000, y en el segundo caso donde lo toca, que se encuentra por debajo, esta es la primera parte, esta es la segunda parte, nos encontramos muy por encima, nos encontramos precisamente en los máximos de los $65,000, prácticamente en la misma semana en donde se tocó los máximos históricos de los 69,000 para caer. Y nos encontramos nuevamente en esa misma resistencia, vamos a ponerlo nuevamente, no se alcanzó y se ha dado la vuelta, por lo que pensar que esta vez sí lo va a romper al alza es como adivinar. Tengo demasiadas resistencias, no solamente a nivel de precios, sino a nivel de indicadores. El único que se muestra de manera positiva es el Esquisito Momentum, que es un conteo precisamente de velas alcistas y bajistas, que me dice que ya ha cambiado un poco la probabilidad, pero no se compra en un escenario en donde tengo tantas resistencias por encima. Se compra en las áreas de soporte, y los soportes los veo, como les estoy comentando, muy por debajo. Ahora bien, ¿qué es lo que más me llama la atención? Esta formación de hombro, cabeza, hombro que yo siempre les había estado comentando ha sido precisamente la directriz que me ha indicado a mí desde que comenzó el año de que este iba a ser un año de correcciones, y es precisamente de lo que hemos estado hablando desde todo el año. Vamos a verlo con calma. En esta temporalidad se ve más claramente, ¿ven? Es clarísimo un hombro, cabeza, hombro. El hombro derecho es lo que todo el mundo debatía por las redes sociales, si esto se puede considerar un hombro derecho o no, pero sí cumple con las características. Característica número 1, la cabeza tiene más volumen que el hombro. Si se dan cuenta, el precio nunca, aunque se desploma, justo en el desplome es que recupera su volumen. De resto, todo lo que fue el área del hombro derecho transcurrió sin ningún tipo de valor. Entonces cumple con la condición de volumen, y lo más importante en un hombro, cabeza, hombro es la directriz. Justamente, vamos a quitar un momento lo que son las medias móviles para que se visualice con mucho detenimiento. No, al revés. Sería así. A lo que se pierde ese precisamente la línea clavicular, que es esta. El precio nunca la volvió a tocar, y yo especulaba en algún momento que un movimiento alcista importante me llevara a tocarla para luego cumplir su objetivo, pero ya ahora no me parece que ese sea el escenario más probable. Hay demasiadas resistencias por la parte superior en el gráfico diario. No solamente estaríamos hablando de esta gran resistencia que les estoy mencionando, que se ha estado conformando durante todo el año. Les estoy hablando de la media de 200 periodos, que ha sido siempre un indicativo formidable para intentar adivinar cuál es el instinto que va a tener el precio. Fíjense, sería esta media de 200 en los $48,300. Prácticamente romper esta resistencia sí me llevaría a buscar esa media que les estoy comentando. Ese movimiento sería bastante importante, pero teniendo justamente 3 resistencias mayores por encima, yo pensaría simplemente que en el área en donde se encuentra el precio es el sitio en donde se puede especular, ir a buscar una resistencia, no pensar en compras a largo plazo, porque no tiene ningún sentido. Justamente veo demasiados patrones de debilidad por cualquier indicador que yo busque. Ya como les estaba mostrando, ya terminamos con el gráfico semanal, y el mensual tiene la peor de todas las pistas. Este es el gráfico de Bitcoin en futuro, no me sirve. Vamos a ver el Bitcoin en el spot. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, tengo el oscurecimiento del Valle Verde, patrón de venta. Pues justamente al haberlo perdido comenzaron las correcciones más importantes en el precio. Justamente comenzó a dar patrón de caída desde el 1 de diciembre. Vamos a decir que justamente se dio el cierre al 30 de diciembre. De todas maneras estaríamos vendiendo en los $46,000. Prácticamente es la zona de consolidación del precio.
Esto normalmente nos indica rango caída y podemos decir que era caída, ahora podríamos llamarlo rango porque estamos muy cerca. Pero no es solamente esto lo que quería mostrarles en el esquisse momento. En el RSI es mucho más claro y me lleva a pensar que lo peor está por venir en muy largo plazo, porque si este es un gráfico mensual, estaríamos hablando de el transcurso del año 2022 para el precio de Bitcoin. Fíjense, esta zona en donde se toca los mínimos del RSI de aproximadamente febrero del 2021 me está trazando un movimiento de hombro, cabeza, hombro en el indicador que no me gusta para nada y que tiene una proyección bajista terrible. Ahora bien, como siempre y como les acabo de comentar, lo importante es ver la línea clavicular y cuando se rompe. Pues ya pasó desde febrero del 2019, cuando entramos en el gran cripto invierno, no habíamos tocado mínimos en el mensual del RSI de esta manera y ahora se ha estado precisamente construyendo este movimiento y ya se ha perdido la directriz. Ahora prácticamente se ha tocado al alza y vemos el rechazo. Si lo intentamos simplemente ver de lo que ha estado ocurriendo prácticamente desde el movimiento realmente importante de enero del 2021 con el halving, cuando se consolidó que la demanda superara la oferta con fuerza y nos fuéramos por encima de los máximos históricos de esta gran consolidación que se tuvo, podemos pensar en una cosa muy importante y es que se conformó un pequeño triángulo. Justamente uniendo los mínimos y máximos podemos ver que ya fue tocada la parte superior 3 veces y que se encuentra en rechazo, y perder precisamente estos mínimos podría ser bastante significativo para un año de corrección. Sin embargo, ya con simplemente ver el movimiento que se observa de haber perdido esta directriz de años desde el 2019, ya a mí no me deja pensar que a nivel de temporalidades muy altas el precio de Bitcoin la tiene muy claro. Además que se ve una divergencia clarísima. Véanla. Justamente este fue el máximo que se alcanzó en el RSI en diciembre del 2017, cuando se llamó a Bitcoin burbuja por la manera en la que subió, que precisamente fueron 3 velas mensuales, una de 48%, 53% y 39% al cierre, porque fue mucho más alta si se dan cuenta del pequeño rechazo. Vean la divergencia. Esos eran los precios, el RSI en Bitcoin cuando estábamos en los $20,000 y se traza hacia abajo. Si se traza hacia abajo, el precio no debería haber alcanzado nuevos máximos y realmente los máximos fueron el triple de lo que fue la última vez. Estoy viendo una clara divergencia en el RSI que me puede llevar a pensar que no es muy probable que se vayan a buscar nuevos máximos en los próximos momentos. Creo que pudiendo decir en la intención de buscar algo positivo, pensar en recuperar esta directriz del RSI puede por lo menos llevarme a pensar que el proceso de consolidación no va a ser una caída fuerte, sino simplemente puede ser un lateral, pero encontrarse realmente el RSI por este punto de rechazo en el soporte anual de estas temporalidades y de todo este gran proceso de consolidación me lleva a pensar que en el mensual tampoco la tengo muy clara, por lo menos hasta que no se consolide el esquisse momentum justamente más cerca de su punto cero, o no vea justamente que se reanude un valle verde con fuerza, sino que vea puras velas mensuales de oscurecimiento, me da muy mala pinta. Es decir, esto está para hacer trading en corto plazo o pensar precisamente en mantener la liquidez para los patrones importantes al alza. Y recordemos algo muy fundamental, y es que todas las monedas van de la mano con el movimiento de Bitcoin. Si Bitcoin cae, las demás no van a tener un movimiento alcista importante. Y justamente hay algo bastante importante en esta temporalidad mensual que podemos ver en el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Fíjense, este viene siendo el movimiento importante que se estuvo dando justamente con esa misma fecha. Justamente en diciembre del 2017, cuando todo el mundo comenzó a llamar a Bitcoin burbuja, podemos ver que la dominancia de Bitcoin cayó, ya que todo el mundo se refugió en el dólar.
en ese momento, cuando el Bitcoin comenzó a caer con fuerza, también cayó su dominancia. Y esta pequeña vuelta al alza fue la alt season, en donde todo el mundo comenzó a comprar otras criptomonedas, incluyendo justamente pensando en que podría venirse un nuevo movimiento importante, pero no fue definitivo. Nos encontramos en la zona de mínimas que ha estado prácticamente viendo la dominancia de Bitcoin en mucho tiempo y se ha estado dibujando esta directriz bajista. Podríamos pensar que un movimiento importante al alza para Bitcoin lo va a dar que se rompa esa directriz. ¿Por qué? Porque obviamente estaríamos pensando que tanto el USDT, que son los dólares, como otras criptomonedas, están de nuevo refugiándose en este punto. En un escenario económico en donde se está pensando en que el Bitcoin es el refugio de la inflación, yo no veo aquí ningún refugio. Yo veo aquí pura especulación. Refugio sería que la dominancia de Bitcoin retomara al alza porque la mayoría de los inversores cripto estén comprando Bitcoin y no altcoin. Pero se está viendo precisamente que no están comprando Bitcoin, sino que se están refugiando en liquidez de USDT, que ya la vamos a ver, la dominancia del USDT, y se están comprando cualquier perrito o cosita extraña que ande caminando por ahí. La gente está ambiciosa de comprar cosas que le generen rentabilidad y no está viendo el panorama de Bitcoin como el escenario más importante para rentabilizar su dinero, ni siquiera para resguardar su dinero. Estamos prácticamente en los mínimos que se alcanzaron en el 2018, justo cuando reventó la burbuja del precio. Ahora, esto es un indicador que funciona algo al revés y quiero que lo tengamos muy en cuenta. La ruptura al alza de esta directriz bajista en el mensual de la dominancia de Bitcoin, lo que me va a indicar a mí es que ya la alt season ha finalizado y que Bitcoin no necesariamente va a subir, sino que necesariamente va a capitalizarse más frente a las demás, por lo que puede subir la dominancia con fuerza y generar un movimiento a largo plazo de este estilo, sí que eso significa que nos vamos a máximos históricos, sino que simplemente el dinero comenzó a aparecer nuevamente en Bitcoin como refugio de valor. La gente no se está refugiando del valor, la gente está buscando rentabilidad y eso es el gran riesgo que tiene el mercado actualmente. Pensar que estamos en un proceso alcista y que el que no compra es porque no sabe, y es precisamente sobre esas noticias sobre las que quiero hablar, pero no quería que dejáramos de lado lo que el mercado está descontando. Nadie tiene miedo de la inflación. La inflación no es como que voy a comprar Bitcoin porque se me va a ir a alguna parte. La gente está buscando rentabilidad. Y el que no está buscando rentabilidad se está refugiando en el USDT para comprar precisamente a mejores precios. Vean la directriz mensual del USDT. Obviamente, pues siempre va a tener un movimiento bastante alcista. Este es el soporte más importante que ha tenido el precio. Cuando el USDT, la dominancia del USDT lo toca, es porque se encuentra en unos máximos muy importantes del precio y que a partir de ahí, tanto Bitcoin como todas las criptomonedas van a subir con fuerza. Fíjense la fecha, en marzo del 2021 y justamente en abril del 2021, aunque con volatilidad, nos damos cuenta que estábamos tocando ese soporte. Y luego nos fuimos desde los $65,000 hasta los $29,000. Este gráfico es una obra de arte. Ahora bien, luego a partir de mayo, junio, que se tocó el máximo justamente de refugio en el USDT, viene mayo, en donde ya comienza el proceso de consolidación y comienza a descapitalizarse el dólar frente a las otras altcoins, porque comienzan compras como por ejemplo en Axie Infinity, que comenzó a hacer máximos históricos y Bitcoin todavía estaba corrigiendo, pero luego viene julio y justamente comienza el proceso alcista nuevamente, y vino agosto, septiembre y octubre y se toca nuevamente la directriz que ha estado marcando el techo de la alt season y de Bitcoin histórico. Y justamente estas son las mejores zonas para vender Bitcoin o para vender criptomonedas. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Vemos que luego de que se ha tenido todas estas ventas masivas durante el 2022, ya ahora sí hablando de este año,
la recuperación no ha sido lo suficientemente significativa en estos últimos meses, y ahora ya vemos que en este momento nos estamos posicionando en algo que pudiera pensarse en una estrella del amanecer. Si el mes de abril cerrara en este punto o por encima, ya estaríamos hablando que esto fue una envolvente y que debe proyectar el precio a nuevos máximos en la dominancia del USDT, por lo que estaríamos hablando de correcciones muy importantes para el precio. Eso viene siendo lo más importante. Podríamos incluso establecer una alarma en este punto, en donde sea justamente, por eso tengo trazado este Fibonacci, en los máximos en donde se encuentra el 4.53 de la dominancia. Pensar que el precio realmente cierra por aquí me estaría indicando a mí que va a subir con más fuerza, y que independientemente de que no me encuentre en ganancias, aunque yo estoy totalmente líquido en este momento, yo vendí desde hace mucho tiempo y hago scalping durante este año porque no la tengo clara, me parece que es realmente una de las mejores opciones que se puede pensar, salir en este punto, porque va a irse a máximos la liquidez, pensando en mejores precios. Entonces, eso es lo que principalmente me están diciendo los mercados de dominancia en estas temporalidades más altas. Vamos a verlo de todas maneras, no tan de cerca, solo en el semanal. En el semanal tenía este oscurecimiento del Valle Verde, se está formando bastante bien, lo cual me debería justamente, y pensaba yo, especulando que abril, bolsas a 1000, y que abril es un mes que históricamente nunca falla, así que también como lo fue diciembre, y falló, porque si se dan cuenta, este fue diciembre. Aquí comienza la semana de diciembre, consolidación para prácticamente finalizar y comenzar este año. Abril me está haciendo lo mismo, independientemente de lo que históricamente haya estado significando un mes, no necesariamente tiene por qué cumplirse. Y veo también que, aunque no tengo justamente desarrollo o patrón del esquisito momentum, la envolvente se ve aquí más clara. Esto ya parece una estrella del amanecer, y este es el gráfico semanal, está por confirmarse. Fíjense, caída pronunciada, doji de indecisión, y que justamente tocara el punto 4.41 me estaría confirmando ese movimiento de estrella del amanecer, y me estaría proyectando la dominancia de USDT nuevamente a máximos, y de confirmarse estaríamos hablando de una corrección bastante pronunciada para el precio de Bitcoin. El mercado de dominancia la tiene clara, no estamos en el mejor momento para consolidar posiciones y comprar, porque realmente no es lo que el mercado está descontando. La gente, vamos a volverlo a poner en el gráfico mensual, se ve que está acumulando liquidez, que ese es el mercado. Eso es lo que me dice la dominancia de USDT, que estamos en procesos altos, en las zonas altas de la liquidez, y que no se puede especular que a partir de este punto vaya a caer, porque no es lo que los indicadores me están diciendo. Estamos justamente en un proceso de consolidación en este punto, por lo que, discúlpeme, por lo que pensar que el precio realmente a partir de este punto de dominancia va a comenzar a caer, a buscar el soporte, no es el escenario más probable. Eso viene siendo el resumen con respecto a las fuertes temporalidades más largas de la dominancia de las dos criptomonedas más importantes. Ahora, por no descartar, vamos a hablar de todas maneras de la idea que había estado compartiendo con ustedes sobre Ethereum. ¿Ethereum sigue teniendo todavía mejor pinta? Sí. Tiene mayor distancia con respecto a la media de 100 y de 50 que Bitcoin la tiene, precisamente si lo medimos exactamente debajo del mínimo, sería a un 10%, mientras que en cambio Bitcoin tiene su media de 50 a solamente, es que la tiene encima, si se dan cuenta, el último soporte importante de medias lo tiene solamente a un 2. El precio de Ethereum ha estado de todas maneras marcando la pauta del movimiento alcista, y sigue de todas maneras teniendo mayor influencia para los movimientos alcistas o bajistas.
De todas maneras, y de la mano con lo que les estoy diciendo, significa entonces que el precio no está descontando desde ningún punto de vista que se vaya a venir un proceso de que la inflación va a generar problemas y de que se va a acabar el proceso alcista. No, el mercado está buscando rentabilidad y la rentabilidad se la genera directamente el mercado de Ethereum porque le da exposición a través de lo que son las compras de diferentes tokens que lanzan las compañías a lo que hace el Dogecoin o a lo que hace Catecoin o Shiba Inu, justamente proyectos que generan fuertes rentabilidades en muy poco tiempo, de incluso compañías como fantasmas podría decirse. Entonces Ethereum sigue marcando la pauta porque el mercado sigue descontando con mayor importancia la rentabilidad que protegerse de la inflación con Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas? ¿O qué es lo que yo estoy viendo? Esto. Me preocupa que han habido diferentes procesos de inversión de curvas de tipo. Ya yo estaba hablando hasta el cansancio sobre lo que son las curvas de tipo de interés. Me refiero específicamente a que la rentabilidad de los bonos soberanos de Estados Unidos de pequeñas temporalidades, fíjese, este es el de 2, el de 10, el de 20, el de 30. Estas temporalidades se supone que el de más corto plazo debe dar menor interés que el siguiente peldaño, y así sucesivamente como los tengo organizados. Tengo invertido el de 20 años con el de 30 años, lo cual no es grave, pero tampoco es normal. Y esta semana se desinvirtieron porque ya se encontraban las más importantes, que es el de 2 y el de 10. Históricamente ese ha sido un indicador infalible que el mercado se encuentra previo a una recesión económica. Y en una recesión económica la gente se refugia en el valor. Esto es lo que ha estado ocurriendo históricamente cuando el bono de 2 años y el de 10 años se invierte. No es algo que ocurra con frecuencia, si se dan cuenta, desde 1965, hace 60 años prácticamente, solamente ha ocurrido en este pequeño número de ocasiones. Y eso nos ha indicado varias cosas. Si vemos solamente los últimos 4, desde 1998 en adelante, vemos que han sido en 3 de 4 ocasiones, prácticamente un 75% de averaje. Las mejores son las de compra a largo plazo. A largo plazo son 24 meses. Incluso a 12 meses ya se ven rentabilidades. La única oportunidad en donde falló fue con la burbuja del 2000, precisamente hablando de un mercado sobrevalorado. Si nos damos cuenta, ya tenemos una pista que cuando el mercado está sobrevalorado, las correcciones que se dan en esos puntos con la inversión de curva de tipos son muy significativas y que no se ven justamente como les estoy mostrando en este gráfico mensual y semanal, no se revierten en el corto plazo. Pero esto no es lo más grave. Simplemente considerar estas 4 es descartar el panorama completo. Porque en estas 4 oportunidades la inversión de curvas de tipo no se dio con un proceso inflacionario. Y el proceso inflacionario interviene en los bonos y en el mercado de la siguiente manera. Se supone que estos bonos a 2 años yo tengo la obligatoriedad de liquidarlos en ese plazo. Es decir, que en el 2024 yo los tengo que vender. Y si yo los sostuve con un interés de solamente el 2.5% y la inflación está en el 9%, estoy perdiendo aproximadamente un 6.5% por estar invirtiendo en lo más seguro que existe. Evidentemente aquí hay un grave problema. Justamente a eso se llama la liquidez real del mercado. Es decir, una cosa es el interés que te está ofreciendo y otra cosa es el interés que tú realmente vas a terminar ganando en el plazo del vencimiento. Y todos están en negativo. Claro, pensar eso no es un problema para el bono de 10 años porque yo puedo sostenerlo 10 años y probablemente la inflación de aquí a ese momento haya remitido. Ahora bien, el de 2 años es grave que se encuentre precisamente descontando una rentabilidad tan baja bajo el hecho de que va a haber una inflación. Ya la inflación, no es que la va a haber, ya hay una inflación de un 9% y que no se puede especular que vaya a descender en el muy corto plazo, por lo que precisamente esta curva ya estaba invertida y se ha desinvertido. ¿Qué más puedo comentar? Que entonces ya no se me parece a estos 4 procesos que les estoy mencionando
porque aquí en estos nunca hubo inflación. Entonces se me parece solamente a estos dos, el del 68 y el del 73, el cual sí estuvo acompañado de un proceso inflacionista. ¿Qué es lo que podemos ver? Que a 24 meses son las peores caídas que se han tenido en los últimos 60 años. En esta de 14 puntos y en esta solamente comparable con la del 2000, el segundo ejemplo, que es el del 68. Y si se dan cuenta, solamente hay una gran diferencia entre los dos procesos en los inflacionarios que se parecen a este. En el del 73 las caídas fueron sucesivas y incrementado, mientras que en cambio hubo un proceso justamente luego de la inversión, no vinieron las caídas de una vez. El mercado igual se encontraba en un proceso de burbuja que no reventaba y simplemente tardó 24 meses en acumular el proceso donde precisamente el mercado termina de descontar lo evidente, y es que era insostenible. Ahora bien, pues no podemos anticiparnos, pero sí es importante tener claro que entonces tenemos un indicador adelantado que nos dice que la inflación, como la tenemos ahora, en un escenario de inversión de curva de tipos, como lo teníamos hasta esta semana, es precisamente negativo a muy largo plazo vista. No podemos entonces considerar que los escenarios más probables son los más recientes cuando no se existía inflación, sino precisamente en los que sí hay inflación. ¿Qué fue lo que llevó a que las curvas se desinvirtieran? Porque evidentemente teníamos una rentabilidad por encima del 27,6 en el de 2 años y ahora ya más bien se han desinvertido y con fuerza por más de 18 puntos. Pues ha pasado algo bastante grave, que es lo que me ha llevado a que Bitcoin, Ethereum y todas las criptomonedas estén cayendo. Ya no estamos hablando entonces de que estas caídas vienen por especuladores o porque vendió una ballena, sino que el mercado está descontando de manera generalizada que se va a acomodar la inflación. ¿Cómo van a acomodar la inflación? Subiendo las tasas de interés. La Reserva Federal sacó un comunicado luego de que Lael Brainard, que se suponía iba a ser la presidenta de la Fed y que no terminó siendo ella la nominada por Biden, sino que renombró a Powell. Ella es una mujer de gran influencia en la Reserva Federal, dio unas declaraciones este día, justamente el 5 de abril, en donde nos avisó que se especulaba porque no lo habían hecho oficial, porque precisamente al día siguiente, esta siguiente vela roja terrible, con pérdida de esta directriz fundamental del precio de Bitcoin, justamente esta pequeña caída, ella nos comenta que la subida de las tasas de interés va a ser agresiva, va a ser del doble de lo que se acostumbraba normalmente, que se había hablado y ya el mercado había descontado de solamente 25 puntos básicos por todas las reuniones durante el 2021. Ahora ella dice que la de mayo va a ser del doble y que no descarta que varias durante el 2022 vayan a ser del doble. Y todo el mundo se asustó y luego lo confirmaron las actas de la Fed. Justamente esto fue lo que terminó de darle la estocada final a la pérdida de la directriz fundamental del precio de Bitcoin. Esta pérdida de este soporte no fue cualquier cosa y se vino dada precisamente de la idea de que probablemente la Fed va a tomar todas las medidas necesarias para hacer que el dólar recupere su posición frente a las expectativas de inflación y controlar la inflación de esa forma. Y eso es lo que me hace pensar a mí que va a ser la noticia fundamental de la mano con los patrones técnicos que estoy viendo, que nos vamos a ir a un año de correcciones. No necesariamente cuando comienzan a subir las tasas de interés significa que va a haber una corrección importante en el precio de Bitcoin, pero tampoco podemos descartar que eso va a ser positivo desde ningún punto de vista. Fíjense, quiero compartir este gráfico con ustedes de cómo funcionan las tasas de interés, cómo funcionan las subidas de las tasas de interés en el mercado. La podemos clasificar de 3 maneras como lo tienen en este gráfico. Ignoremos la línea naranja que viene siendo el promedio de todas las líneas, no me sirve. Las subidas son leves, graduales ciclos de subidas de tipos, que luego justamente en el mes en donde se comienza la subida de tipos, comienza un proceso de lateral que dura 2 meses y podemos ver que a partir de los 2 meses son las mejores zonas de compra
hasta un año después. A los 12 meses se alcanza un techo local del mercado y ya el mercado, justamente por el exceso de subidas de tipos de interés, lateraliza. Y no nos vamos a ninguna parte durante todo un año, lo que estaría pronosticando de lo siguiente, que en marzo comienza un lateral que dura hasta mayo y en mayo comenzaría un proceso alcista, cosa que no tendría mucho sentido, pero es que este no es el escenario correcto. La línea azul oscura viene siendo cuando el mercado no tiene ninguna subida de tipos de interés, sino que permanecen exactamente igual, pues si se dan cuenta es en donde termina en máximo, aún con correcciones en el proceso, pero es precisamente en donde se alcanzan las mejores rentabilidades del mercado. Pero es que no nos encontramos en ningún escenario, no son subidas graduales y no es un escenario de no subidas, es el escenario en donde las subidas son agresivas, como nos acaba de confirmar la Brainard y como nos acaba de confirmar las actas de la Fed. Este es el momento en donde se hace el anuncio y aquí estamos 2 años después. Otro gráfico más que nos indica, pero ya directamente de la mano, no con la inflación, sino directamente ni con inversión de curvas de tipo, sino directamente con lo que es subidas agresivas de las tasas de interés por parte de la Fed. Históricamente, cada vez que comienzan con subidas agresivas son 2 años de lateral, donde precisamente se alcanzan máximos prácticamente hasta 6 meses después de que comienzan las subidas agresivas, y luego se comienza un proceso de corrección, no se vuelven a ver esos máximos al menos por 24 meses vista. Entonces podemos pensar que las subidas agresivas no son para nada el escenario en donde se compra, ni los mínimos del mercado. ¿Qué es entonces lo que podemos pensar? ¿Que hay que vender todo? Pues tengo un último gráfico que compartir con ustedes que espero que les ayude a tener un poco el panorama de lo que viene siendo el 2022. Permítame un momento. Sí, ahí se ve bien. Este es el movimiento histórico del mercado, pero ya no considerando ni las tasas de interés ni la inflación, sino algo mucho más básico. Y es cómo se comporta el mercado en los años de medio término electoral de los Estados Unidos. Me refiero específicamente a este año en la presidencia de Biden. Históricamente esta línea amarilla es el promedio de lo que hacen todos los años juntos. Si se dan cuenta, todos los años en promedio terminan siendo con algunos pequeños periodos de consolidación alcista. Pero los años en donde son el medio término electoral, el mes de abril justamente termina siendo el máximo histórico que alcanza el mercado para luego un proceso de corrección muy pronunciado que termina en su mínimo a finales de septiembre, para luego finalizar de una manera muy positiva. Vamos a pensar y vamos a poner todas estas ideas en contexto con una idea que bien puede ser cierta o no. Comienzan las subidas agresivas a partir del mes de mayo. Si se dan cuenta, se anticipa el mercado con suficiente tiempo para ello, y a partir de mayo, con estas subidas agresivas, se entra en el lateral que se tiende a cumplir. Como todos los años, estaríamos hablando, como nos ha estado diciendo la Reserva Federal, que en mayo va a subir 50 puntos, en junio va a subir entre 25 y 50, en julio entre 25 y 50, en agosto ya se puede comenzar a especular de que son solamente 25, y luego aquí viene lo que es la reunión de Jackson Hole, en donde el mercado precisamente se anticipa a que la Fed va a dar el discurso más importante años vista de cómo es la proyección que ellos están haciendo y cuál ha sido la conclusión de las medidas que han estado tomando durante el año. Si se cumple lo que justamente ocurre en los años de medio término y ese escenario es correcto, tal vez, y solo tal vez, pudiéramos estar hablando de que aquí ya comiencen a decir que la inflación ha remitido lo suficiente como para dejar de subir las tasas de interés, no necesariamente bajarla, y el mercado se anticipe con un movimiento alcista, sobre todo porque estacionalmente octubre, noviembre y diciembre son bastante positivos. Entonces bien, no se compra en máximos, se compra en mínimos. Este es el periodo en donde tú comienzas a pensar qué es lo más recomendable que puedes hacer, ya que históricamente tenemos los suficientes gráficos para pensar que estamos en un techo local y que más bien el tren esta vez se anticipó, no alcanzó ni siquiera a la mitad del mes, que viene siendo este punto, sino que el mercado lo comenzó a descontar desde mucho antes, gracias a Lionel Brainard y a la Fed con su comunicado. Comienza precisamente a descontar la agresividad de la Fed desde este punto que no se esperaba. Ahora bien,
Entonces, eso viene siendo lo más importante que podemos destacar a nivel de noticias con respecto al precio de Bitcoin. Podemos decir, el scalping es el que la tiene todas consigo y que las compras al spot, yo personalmente, las tengo totalmente descartadas. De todas maneras, este no es un canal de asesoría financiera, yo solamente desahogo mis ideas con ustedes, esperando ganarme su like y que compartan mi video con sus amigos traders. Nos vemos entonces mañana para hacer el análisis de lo que va a ser la apertura del día lunes, que desde ya les anticipo que creo que va a ser bajista porque vienen datos del IPC de China y que no me parece que vayan a salir para nada positivos. De todas maneras, no me anticiparé a nada y estaré muy contento de compartir esas ideas con ustedes. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego.